Bueno, yo me llamo Aurore Dupin, pero muy poca gente me conoce bajo ese nombre. Soy más conocida con mi seudónimo, Georges Sand. Georges sin S, porque soy mujer. Nací en París, como se dice que nacen los niños. Yo de verdad nací en París. Mi padre era noble, mi madre plebeya, mi padre era militar y nací en la época en que todavía estaba Napoleón. Entonces, de pequeña, pues fui a Italia, fui a España. Recuerdo vagamente que jugaba en salones regios. Poco duró, tuvimos que huir a Francia. Y ahí conocí a mi abuela, la madre de mi padre, que también se llamaba Aurore como yo. Y enseguida, entre nosotras hubo una muy buena relación. De hecho, yo le debo mucho, me enseñó mucho. Pero la relación entre mi abuela y mi madre, fatal, se odiaban. Menos mal que estaba mi padre, pero murió muy joven. Entonces las cosas empeoraron mucho. Cada uno se fue a vivir a un lado y a mí me mandaron en un convento, que ya tú conoces muy bien. Pero la verdad que lo pasé muy bien. Me encantaba el ambiente tranquilo, las bibliotecas, a mí me encantaba leer y escribir ya. Y pronto nació en mí una vocación, un amor hacia Cristo. Yo el amor es algo que he llevado toda mi vida bajo muchas facetas. Entonces en esa época yo pensé convertirme en monja. Esto le asustó mucho a mi abuela. Entonces me sacó del convento porque tenía planes, quería casarme. Y yo quería. Poco después murió mi abuela y entonces sí decidí casarme porque con mi madre me llevaba muy mal. Pensaba poder estar más libre. Así fue al principio, tuve un hijo, luego una hija, pero con mi marido muy mal, porque era un marido muy... no le gustaba la cultura, era un patán, no le gustaba el arte, todo al revés que yo. Y yo empecé a enamorarme platónicamente de un joven literato. Y para salvar mi matrimonio escribí una carta a mi marido diciendo, por favor, como pidiéndole que hiciéramos actividades culturales, que fuéramos al teatro, a ver ópera, para intentar salvar este matrimonio, pero no hizo ningún caso. Esa carta fue útil un poco más adelante porque llegó un momento en que se puso violento, empezó a beber, empezó a maltratar a nuestros hijos, empezó a seducir todas las mujeres que encontraba y entonces yo decidí separarme. Puse un pleito contra él. Y un amigo mío, abogado, me defendió muy bien. Usó la carta que había escrito y gané el pleito. Pude tener la custodia de mis hijos y recuperar la casa de mi abuela, la famosa casa de Nohant, donde allí invitaría a mucha gente, donde hubiera mucha cultura. Bueno, hay que decir también que desde pequeña, ya con el problema entre mi abuela y mi madre, luego el problema con mi marido, yo para evadirme empezaba a escribir y me encantaba escribir. Entonces, con un joven escritor, decidimos publicar una novela a 4 manos. Y él usó el seudónimo de Jules Sand. Y yo dije, voy a aprovechar ese Sand para mi propio seudónimo. Y así nació Georges Sand. Y empecé a escribir sola. Y mis novelas tuvieron buena acogida. Las publiqué en revistas, en Figaro, que todavía existe hoy. Y así pude tener estar bien económicamente, una independencia, cosa que bastante poco frecuente era en esa época. Y más independencia quería yo. Por eso me empecé a vestir como hombre, porque los vestidos de mujer en algunos casos son bastante poco prácticos. Entonces yo empezaba de vez en cuando a vestir como hombre, cosa que no siempre era muy entendida. Estábamos en el siglo XIX. Bueno, y entonces mis amores, muchos amores tuve. El amor por la literatura y el amor también por... En general mis amantes fueron escritores, empezando por el poeta romántico Alfred de Musset y
decidimos ir a Italia a ver si podíamos inspirarnos y escribir. Y la verdad que él no se inspiró mucho, más bien estaba detrás de las muchachas. Yo no podía dejar de escribir, siempre escribía. Enfermé, pero me dejó abandonada en el hotel. Él enfermó después, yo sí lo cuidé, pero ya supe que nuestra relación había terminado. Volví a mi casa de nuevo a cuidar de mis hijos y invitaba allí muchos artistas, como el pianista Franz Liszt. Mi abuela quería que tocara el piano, pero yo no le hice caso, cosa que lamentaba, entonces invitaba a músicos. Y con Liszt vino un joven que se llamaba Frédéric Chopin, que también nuestra historia es muy conocida. Estuvimos 9 años juntos, él era más joven que yo, cosa que a menudo pasó con mis amores. Y yo acondicioné la casa para que tuviera una habitación para él, para que pudiera componer. Y entonces las notas de su piano llegaban hasta la casa y llenaba de melodías hermosas toda la casa. La verdad que fue muy hermoso. Pero problemas empezaron. Se empezó a interponer entre mi hija y yo. Y tomaba partido de mi hija y yo estaba en contra. Y esto llegó un momento que no pude soportarlo más y entonces rompí la relación. En realidad murió poco después porque tenía tuberculosis. Bueno, pues seguí allí en mi casa en Nohant. También me interesé por la política, por las ideas socialistas. Había bastante época turbia también en ese siglo. Y luego vino al poder Napoleón III, que puso el Segundo Imperio. Entonces yo decidí ir donde él para interceder en favor a algunos amigos míos con ideas socialistas que estaban en la cárcel, pero no pudo ser. Entonces otra vez me volví a Nohant. Yo pensé ya que iba a terminar mi vida sola, pero un día vino mi hijo Maurice con un amigo suyo, Alexandre, de su edad más o menos. Yo ya era una mujer muy mayor, pero cuando lo vi y cuando él me vio, algo pasó entre nosotros y realmente vivimos también una bonita historia de amor. Cosa que a mi hijo pues le parecía un poco extraño porque era un amigo de su edad y que fuera amante de su madre. Bueno, al principio seguí en la casa de ahí, en Nohant. Acondicioné la casa para poner un pequeño teatro porque él y yo, Alexandre y yo, escribíamos pequeñas obras y hacíamos pequeños espectáculos para nuestros amigos artistas. Pero viendo que mi hijo estaba muy disgustado, decidimos irnos a otra casa más pequeña, alquilar una casa más cerca de París. Y así podíamos estar más en contacto con el arte en París. Desgraciadamente, esto también terminó porque Alexandre tuvo tuberculosis, esa enfermedad tan frecuente en el siglo XIX. Y murió. Otra vez me quedé sola. Y otra vez me fui a refugiar a Nohant. Y ahí pasé los últimos años de mi vida, muy rodeada de mis hijos, de mis nietos, de algunos artistas que venían a visitarme. Mi vida ha sido una novela también. Y viví la faceta, como decía, del amor, de varias facetas en realidad, también de madre, porque con Chopin, por ejemplo, sí que fui más madre que amante, y de muchos escritores jóvenes. De hecho, cuando me escribían me llamaban mamá. Es que pienso que puede ser una madre sin tener hijos físicos, ¿verdad, Hildegard? Así es. Efectivamente. Y también otra faceta de mi vida que cultivé fue de ayudar a los demás, siempre, dar consejos, ayudar. Es algo que me llenaba la vida. Yo creo que es algo que tú, Irina, también conoces muy bien, lo de ayudar a la gente, ¿verdad?